desde el punto de vista del futuro del trabajo, que es el tema ahora, ¿qué sentido tiene una protección social universal? Bueno, aunque no habláramos del futuro del trabajo, aunque habláramos del presente, la protección social es algo elemental para garantizar una sociedad inclusiva, ¿eh? Porque la gente se gana la vida trabajando, pero cuando no puede trabajar porque es pequeña, porque es mayor, porque está enferma, porque está en situación de maternidad o porque busca un trabajo y no lo encuentra, pues el conjunto de la sociedad tiene que proveer, porque si no, esas personas no se pueden ganar la vida. Entonces, esa protección social es imprescindible y forma parte del contrato social no escrito que hace que las sociedades puedan convivir. Ahora, tiene más virtudes, y desde el punto de vista del futuro del trabajo, es decir, desde el punto de vista de la necesidad de ordenar una transición entre el trabajo ahora existente y el trabajo del futuro, que habrá cambiado mucho por razones tecnológicas, por razones de todo lo que va a significar la digitalización, la robotización y las transformaciones del trabajo, pero también por razones de cambio climático, que hay que abandonar las formas de trabajar, de empleo de la energía, en fin, todo esto va a desplazar millones, cientos de millones de empleos. Entonces, en este desplazamiento de cientos de millones de empleos se van a crear situaciones en las que es necesaria la protección social si no se quiere que este cambio, este desplazamiento de cientos de millones de empleos, lo que haga es crear bolsas de desempleo y de exclusión social. Entonces, la protección social, que tendría ya virtudes hoy para organizar una sociedad inclusiva, es absolutamente imprescindible para gobernar los cambios y las transiciones entre el mundo de hoy y el mundo de mañana. Y protección social significa no solo unos ingresos mínimos, que es a lo que responden algunas propuestas como las propuestas de renta básica. Necesita todo un sistema, que en Europa se ha llamado el estado del bienestar, pero lo podemos llamar como se quiera, todo un sistema que garantice también unos servicios básicos, como pueden ser la educación, o como puede ser la atención sanitaria, o la atención a las personas dependientes, más unos ingresos básicos. El debate sobre la renta responde a esta parte, a la de unos ingresos básicos. Y efectivamente sería bueno que toda la población tuviera unos ingresos mínimos, además del resto de la protección social. Si estos ingresos se organizan de una manera u otra, bueno, eso ya es un debate posible, porque puede ser que unos ingresos sean la jubilación, que otros sean unas rentas mínimas, es decir, puede ser un ingreso básico único, como dicen algunas propuestas, podría ser, o pueden ser ingresos complementarios. Lo importante es que nadie se quede excluido. Pero entonces, en el fondo, ¿hablamos de dar un paso más en eso que hemos llamado el estado del bienestar? ¿O sería más bien conservar ese estado del bienestar que desde la crisis parece que se está perdiendo, se está deteriorando a través de los recortes, a través de... Bueno, la perspectiva de la que yo hablo es una perspectiva mundial. En este sentido, claro, hay que entender que ese estado del bienestar que estamos comentando solo tienen acceso a él el 20% de la población mundial. El 80% de la población mundial no tiene acceso a un sistema de protección social así integral. Hay un 30% más que tiene acceso a algunas prestaciones, igual una jubilación pequeña o alguna otra prestación, y el 50% de la población mundial está totalmente desprotegida en caso de que no tenga un trabajo u otras actividades que signifiquen una renta. Entonces, claro, estamos hablando de edificar todo un sistema de protección social a nivel mundial. ¿Y qué sucede en esos países que ya tienen un sistema? Bueno, que este sistema hay que conservarlo. Lo que pasa es que para conservarlo también habrá que, operar algunos cambios. El sistema donde ya existe estado del bienestar es fundamentalmente, aunque no solo, un sistema contributivo. Es decir, a través del trabajo y de las cotizaciones sociales se hacen unas contribuciones a la sociedad, unas contribuciones fiscales, que son las que garantizan buena parte de la protección. Por ejemplo, la protección al desempleo o la jubilación. Son sistemas contributivos que han resultado ser un éxito bastante grande. Lo que pasa es que ahora el sistema contributivo, en un escenario en el que el empleo se puede ver debilitado o parcialmente o momentáneamente debilitado, igual el sistema contributivo es necesario complementarlo, reforzarlo
con otros sistemas fiscales, los presupuestos generales del Estado u otros. En todo caso, además, este sistema hay que pensar que va a cambiar. Por ejemplo, el sistema educativo. El sistema educativo tiene que cambiar porque ahora hay que dar formación a todas las personas a lo largo de toda su vida laboral. Y esto significa otro sistema educativo mucho más amplio y completo. Bueno, este sistema pues habrá que reforzarlo también con los presupuestos generales del Estado, con sistemas fiscales específicos, pero habrá que reforzarlo. Entonces, por lo tanto, se trata de propuestas que en unos casos será propuestas nuevas de implantar sistemas de protección social que no existen y en otros casos será reformas dentro de los sistemas existentes para garantizar su viabilidad, su fortaleza y responder también a las necesidades del futuro, porque estos cambios en el mundo del trabajo, sea por razones tecnológicas o sea por razones de transición energética, se van a dar en todos los países. Porque el estado de bienestar ha demostrado ser una pieza imprescindible para conseguir sociedades resilientes. El caso de España es clarísimo. Se dice que en España ha podido aguantar la crisis, que ha sido durísima, durísima para la gente, gracias a que había una estructura familiar. Yo digo, es verdad, una red familiar bien tejida y que funciona ha permitido hacerlo. Pero no ha sido solo eso. Esa red familiar tenía además una protección social detrás. En España hay 9 millones de personas que reciben unas pensiones de media 900 euros al mes. Estas pensiones más la red social es lo que ha permitido ese amortiguador. Y así como otros beneficios sociales, el desempleo u otros, han permitido que la crisis, que ha sido terrible, que ha devastado muchas situaciones familiares que había de cierta prosperidad, no haya sido tan terrible porque ha podido ser amortiguada. En este sentido, los estados del bienestar han mostrado su vigor, y han mostrado que son necesarios. Lo que sí puede existir es cierta incertidumbre sobre su futuro y cierto resquebrajamiento de algunas de sus prestaciones, porque ha habido quien ha estado interesado en debilitar el estado del bienestar, bueno, para que el reparto de beneficios cambie y vaya a las manos de unos en vez de ir al conjunto de la sociedad. Sí, y hay cierta incertidumbre. Entonces, esta incertidumbre se tiene que resolver con nuevas propuestas que lo fortalezcan y que lo amplíen. Efectivamente, el mundo del trabajo está cambiando. La característica principal es que está cambiando la forma de producirse. Entonces, las formas de producción afectan a las formas del trabajo. Ha habido sistemas productivos que lo que hacían era juntar a los trabajadores en unas unidades comunes, y esto pues favorecía la afiliación sindical, favorecía la relación entre los trabajadores y favorecía mucho su fortaleza en la acción colectiva. Y esto ha sucedido en el pasado y esto ha explicado el enorme desarrollo, particularmente en Europa, el enorme desarrollo de las organizaciones sindicales y su influencia, incluido su influencia política, entre otras cosas para conseguir los estados del bienestar que no se habrían conseguido sin esa influencia. Bien, esto ha cambiado. Ahora mismo los sistemas productivos están muchísimo más fragmentados. Y esta fragmentación no solo se produce en el país, se produce a nivel global. Ahora hay ya más de 600, entre 600 y 900 millones de trabajadores que trabajan en cadenas mundiales de suministro. Es decir, una pequeña compañía en un pueblo de Galicia puede tener 100 y pico mil trabajadores directos, pero puede tener casi 2 millones de trabajadores que están trabajando para esa compañía repartidos por todo el mundo, en talleres por todo el mundo. Esta forma de trabajar a través de las cadenas de suministro, o entran nuevas formas de trabajar a través de la uberización, la gig economy, etcétera, que pretenden que no haya un vínculo laboral o una relación laboral y que solo haya una relación mercantil, rompiendo el principio ese de que el trabajo no es una mercancía. Entonces, estas formas de trabajar, tanto unas como otras, debilitan la capacidad de los trabajadores de juntarse, de unirse, de tener elementos comunes y de hacer fuerza en común. Y por lo tanto de organizarse, de afiliarse en común. Este debilitamiento, claro, se nota después en las organizaciones sindicales. ¿Qué es lo que pasará? Pues como ha pasado siempre con las distintas formas de organización productiva, que ha cambiado la organización del trabajo y que ha cambiado también la manera de organizarse los trabajadores. Me consta
que las organizaciones sindicales están pensando y dedicando mucho tiempo a ver cómo acceden de nuevo al conjunto de los trabajadores y representan de nuevo adecuadamente al conjunto de los trabajadores. Saben que tendrán que cambiar sus formas organizativas, que tendrán que cambiar su manera de hacer las reivindicaciones, saben que tendrán que hacer muchísimos cambios. Bueno, y depende de si aciertan o no en estos cambios, que de nuevo consigan organizar a los trabajadores y representarlos adecuadamente. Pero eso no está escrito, ¿eh? Lo que es cierto es sí que hay más dificultades, pero esa es la vida misma, ¿no? La que presenta nuevos desafíos. Ahora, de cómo se resuelvan estos nuevos desafíos, va a depender de cómo se resuelva la gobernanza del trabajo. Y la gobernanza del trabajo no es cualquier cosa, porque he hablado antes de una transición. O esta transición es justa, o si no, va a dejar cientos de millones de excluidos. Y cientos de millones de excluidos, sin empleo, sin protección social, hará una sociedad que no va a ser convivible. O sea que si se quiere una sociedad inclusiva con convivencia, es necesario organizar bien la transición, con protección social y con diálogo social que permita organizar adecuadamente esa transición y esa gobernanza del trabajo, estableciendo que los derechos van a seguir siendo para todos, para los que trabajan en la empresa principal y para los que trabajan en la cadena de suministro en lo ancho del mundo, para los que trabajan de una manera bastante bien articulada en su relación laboral y para los que trabajan en las nuevas maneras de relación. Tiene que haber unos derechos mínimos y estos derechos garantizarán que la transición sea justa.